Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte saludar y pasar ese tiempo juntos alrededor de la palabra de Dios. Y recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas. Y vamos a continuar nuestra serie Nunca es tarde. De verdad, Dios tiene una palabra para nosotros en ese tiempo que estamos pasando tan difícil, pero que la fidelidad de Dios está con nosotros. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos les gustaría o quieren disfrutar la bendición de Dios en sus vidas, con sus familias? ¿Verdad? Dios nos ama y Dios nos quiere bendecir. Sí, Dios nos quiere bendecir. La bendición de Dios es el favor de Dios en cada área de nuestras vidas. Y en ese tiempo nosotros de verdad debemos anhelar la bendición de Dios, porque es la que suple todas nuestras necesidades, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Y nosotros tenemos que vivir y tomar esa bendición que el Señor ha preparado para con nosotros. Pero parece que muchos de nosotros no queremos la bendición de Dios, ¿verdad? Y te pueden decir, oiga, ¿cómo es posible que diga eso, que no queremos la bendición de Dios? Porque muchas veces no involucramos o no le permitimos a Dios que Él entre, que Él haga todo aquello que ha declarado en nuestras vidas. Y quiero decirte, en el libro de Levítico 26 nos habla, los primeros versículos, de la obediencia y las bendiciones de Dios. Y después también nos habla del 14 hacia adelante, nos habla de las consecuencias de la desobediencia, porque muchas veces nos cuesta trabajo ser obedientes, ¿verdad? Y yo quiero decirte que en ese tiempo tenemos que entender que nunca es tarde para ser un hombre, una mujer o una familia que decidamos obedecer a Dios. Sí, necesitamos aprender a obedecer a Dios, ver todos los beneficios que conlleva, todo aquello que Dios quiere hacer. Posiblemente tú eres un hombre, una mujer que te has esforzado para lograr una vida mejor, una economía mejor, algo, ¿verdad? Queremos mejorar, pero ¿sabes qué? Lo hacemos en una manera desobedeciendo a Dios. Y Dios no puede bendecir cuando nosotros somos desobedientes. Dice la palabra en Levítico 26:20, todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosecha y los árboles no producirán fruto. No podemos nosotros recibir la bendición de Dios si somos desobedientes. Tenemos que entenderlo. Dios bendice la obediencia. A Dios le agrada que seamos obedientes. En 1 Samuel 12:15 dice, pero si se rebelan contra los mandamientos del Señor y rehúsan escuchar, entonces su mano será tan dura con ustedes como lo ha sido con sus antepasados. Sí. Tenemos que tomar decisiones en ese tiempo, ¿verdad? Y tenemos que decir, pensar, decidir, quiero ser un hombre bendecido por Dios. Quiero de verdad ver la bendición, disfrutar, compartir la bendición de Dios. Tengo que decidir ser obediente. Y nunca es tarde para tomar esa decisión, ser obedientes al Señor. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y vuélvase. Y es una decisión, dejar y volvernos al Señor, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Todos nosotros, aunque no lo aceptemos, nos cuesta trabajo obedecer a Dios, ¿verdad? Y vemos todos los beneficios que conlleva el obedecer, pero también tenemos que ver todas las consecuencias que lleva el no obedecer. Te vuelvo a repetir, en Levítico 26, te invito a que lo puedas leer cuando tengas tiempo. Nos habla de las bendiciones y nos habla de todo aquello que cuando no obedecemos a Dios. En Santiago 1,
22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Tú y yo escuchamos la palabra de Dios, pero muchas veces no la ponemos en práctica. Y cuando no la ponemos en práctica, no podemos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. La olvidamos. Te quiero contar una historia. Había una persona enferma. Tomó la decisión de ir al médico. El médico le hizo un estudio, todo lo que tenía que hacerle, y le dio una receta. ¿En qué momento comenzó ese hombre a recibir su sanidad, a ser sano de su enfermedad? ¿Cuando fue al doctor o cuando inició el tratamiento? Claro, comenzó a sentirse mejor cuando inició el tratamiento, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos a la congregación o leemos la palabra de Dios, pero no la obedecemos. ¿Qué hubiera sucedido con este hombre? Va al doctor y el doctor le hace todo un estudio, ¿verdad? Le da los medicamentos que él necesita, pero no los toma. Se va a seguir quejando, va a seguir su enfermedad. Muchas veces nosotros de verdad vamos al médico para sentirnos bien, no para estar bien. Y sucede lo mismo en lo espiritual. Vamos a la palabra de Dios, la leemos para sentirnos bien, pero vamos a estar bien cuando obedezcamos la palabra de Dios. En Santiago 1:25 dice, y la pones en práctica, y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Así es. En este tiempo tenemos que aprender. Nunca es tarde para ser obediente. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer su palabra. Dios nos ha hablado. De muchas maneras Dios nos ha hablado. Pero somos nosotros los que nos resistimos a obedecer esa palabra. No la queremos poner en práctica. Nos conformamos con ser oidores y somos oidores olvidadizos. Y en ese tiempo tenemos que entenderlo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que su favor esté con nosotros. Pero nosotros necesitamos decidir obedecer la palabra de Dios. Obedecer a Dios. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que le digo? ¿Verdad? Es fácil decirle al Señor, tú eres Señor de mi vida, pero no le obedecemos. El Salmo 23 nos habla sobre eso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero tengo que obedecer. No solamente tengo que conocer la palabra, tengo que obedecerla, tengo que ponerla en práctica. En ese tiempo necesitamos de verdad la bendición de Dios, necesitamos el favor de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos de verdad cada día el favor de Dios. Pero no vamos a poderlo tomar si seguimos siendo desobedientes. Tenemos que aprender a obedecer. Nunca es tarde para obedecer la palabra de Dios. Nunca es tarde para ser ese hombre, esa mujer o esa familia que pongamos en práctica la palabra de Dios. Yo no tengo la menor duda que mínimo tú te sabes un versículo de la palabra de Dios. Obedécela, ponla en práctica y verás el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Porque Dios de verdad nos ama. Él es como un padre.
Él quiere lo mejor para con cada uno de nosotros, pero nosotros de verdad queremos lo mejor para nosotros. Y sí lo queremos, pero desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Y así nunca va a funcionar. No funciona. Y tenemos que aprender, decidir en ese tiempo. Yo necesito obedecer a Dios. Te quiero enseñar algunos principios absolutos. En 1 Samuel 15:22 dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. A Dios le agrada más que nosotros le obedezcamos a que nosotros estemos haciendo sacrificios. Aunque nosotros nos aferramos a hacer sacrificios, ¿verdad? Pero a Dios le agrada que le obedezcas. Que seas ese hombre, esa mujer, que decidas obedecer a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Lucas 1:37 dice que nada imposible hay para Dios. Entonces, si no hay nada imposible para Dios, debemos de confiar en Él, obedecerle. Por eso este principio absoluto tenemos que entenderlo. Siempre la obediencia será más agradable para Dios que todo lo que podamos hacer para querer agradar a Dios. Un principio de vida, Romanos 16:19. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Nuestra obediencia debe ser notoria en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. La gente debe saber que tú eres un hombre, una mujer, que has decidido obedecer a Dios y que no vas a hacer nada que vaya en contra o vaya a desobedecer sus mandatos. Que eres un hombre, una mujer, que hay un temor de Dios, que sabes que tú no puedes engañar a Dios, que Dios siempre le va a agradar tu obediencia. Porque en ese tiempo tenemos que dar testimonio de que somos hombres y mujeres que realmente obedecemos a Dios. Porque en ese tiempo la gente necesita conocer a un Dios todopoderoso, un Dios que escucha, un Dios que suple y un Dios que bendice abundantemente a todo aquel que le obedece, a todo aquel que ha decidido permanecer en Él, el escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y un principio de convicción, dice en 2 de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Sí? Debemos llevar cautivo todo pensamiento. Siempre vendrán pensamientos para desobedecer a Dios. Siempre vendrán atajos, soluciones fáciles para poder desobedecer a Dios. Y no funcionan. Nosotros debemos derribar todo argumento, toda fortaleza, todo lo que se levante para poder ir y obedecer a Dios. Yo sé que en ese tiempo que estamos viviendo buscamos soluciones rápidas, pero nadie nos puede dar soluciones rápidas. No hay nada que sea rápido. Todo tiene un proceso. Y Dios tiene y Dios quiere que en ese tiempo de verdad nosotros le conozcamos como ese Dios todopoderoso, como ese Dios que cumple sus promesas. Porque para todo lo que estamos viviendo no sorprende a Dios. Dios nos ha sorprendido por esta pandemia. Dios no está estresado, no está pensando qué va a hacer. Él de antemano, Él conoce tus necesidades. Por eso Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas, ¿verdad? Pero busca en ese tiempo
obedece la palabra de Dios. Conoce, pon en práctica esos versículos que están grabados ahí en tu corazón. Ponlos en práctica, ¿verdad? Obedeciéndolos. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esos tiempos, son tiempos difíciles, sí, pero son tiempos para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Así que, de verdad, te animo. Y de verdad que entiendas esto. Nunca es tarde para obedecer a Dios. Nunca es tarde. Hoy es el mejor día para que tú seas un hombre, una mujer que decidas obedecer a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque de verdad tu palabra dice que tú has puesto delante de nosotros la bendición y la maldición que escojamos, Dios. Señor, y en este tiempo decidimos ser obedientes a tu palabra. Te pedimos perdón por toda desobediencia. Te pedimos perdón por todas las cosas, Señor, que hemos ignorado. Por todas las cosas, Señor, que muchas veces hacemos, Señor. Padre, fuera de tu voluntad. Pero tú permaneces, Señor, en tu amor. Tu palabra aún dice, Señor, que si nosotros fuéramos infieles, tú permanecerías siendo fiel, Señor. Señor, en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos de verdad obedecerte a ti. Obedecerte en todo, Dios. Porque tú tienes respuesta. Porque tú quieres mostrar tu amor, tu misericordia, Señor. Porque tú puedes suplir toda necesidad, Padre. Yo bendigo, Señor, a cada persona que está viendo ese mensaje. Clamo por él, Señor. Y declaro, Señor, que en ese tiempo, Señor, vuelven a ti, Señor, con una actitud correcta, Señor, de obedecerte en todo, Señor. Señor, gracias. Te bendecimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. De verdad, guarda esta palabra. Recuerda, nunca es tarde para obedecer a Dios. Te animo, te reto a que la pongas en práctica. Nos vemos la próxima semana para continuar esta serie. Nunca es tarde. Recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxtlas.